Amén. Amén. Tengo un cuaderno. Llévalo al hermano, por favor. ¿Te lo lleva a llevar? Sí. Llévalo. Gracias, niña. Gracias. El hecho de que Jehová nos muestre eso, pues indica que vamos a trabajar duro, ¿verdad? Vamos a trabajar duro, va a tener mucha paciencia conmigo porque soy muy profundo en la palabra, ¿verdad? No me gusta hablar algo que no está en la palabra. Y este niño va a ser así, va a hablar lo que está en la palabra. Este niño no va a llegar al estrado a decir, le voy a contar de mi papá y de mi mamá, no. Este niño va a llegar y va a hablar de la palabra de Dios y va a decir, así dice el Señor, que esa es la palabra que Dios va a poner en sus labios. Así dice el Señor, aleluya. Yo voy a decir así, que de polvo fuimos y de polvo y Amén, amén. y tal vez Vamos a leer Malaquías capítulo 3. Hoy es la tercera parte de este libro, aleluya. Que Dios bendiga a todas las personas que puedan ver esta transmisión, esta clase o esta enseñanza de este día. Leemos: a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted me escucha. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y quién podrá soportar el tiempo de su venida, o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Me ayudan? Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, porque los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que hacen justicia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, aleluya. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de tu tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Siga. Muchas palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Habéis dicho por demás servir a Dios?
que aprovecha que guardamos tu ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen iniquidad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó y fue escrito, libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y será para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en él yo actúe. Pero perdonaré al hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis, discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Padre, que esta palabra sea de bendición, que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, para poder aprender, para poder interpretarla, Señor amado. Yo te decía en la mañana, Señor, que de mis labios salga solo la palabra que tú estás poniendo, Señor. Gracias, Señor, bendice a Iglesia Asamblea de Dios en la Colonia Pinto, Señor. Te pido que bendigas a mi hermana Emma, Señor, a su esposo, toda su familia, Señor. Que bendigas a mi hermano Teodulo Gómez, a mi hermana Hermelinda, Señor, y todos sus hijos, Padre. Que los bendigas, que bendigas la congregación, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Esta mañana yo estaba pensando, mientras yo meditaba en el Señor, venía a mi mente cuando el apóstol San Pablo, vamos a tener silencio, vamos a guardar reverencia. Cuando el apóstol Pablo, mientras está lejos, él está agradeciendo a las iglesias y dice, gracias a tal iglesia porque nos ayudó en nuestro sostenimiento. Y esta mañana venía a mi mente cuando yo visité estas tierras, hermanos, visité familias que tienen dinero, pero la ayuda yo la recibí a la hora de venirme. La ayuda yo la recibí de personas que no son ricos, que tenían menos posesiones que otras personas que yo visité. Y eso viene a mi corazón, hermanos, de que a veces da más el que menos tiene, porque lo da con todo su corazón. Por eso quiero en este momento bendecir a la Iglesia Asamblea de Dios, bendecir a cada uno de los hermanos que depositaron algo en ese sobre que me entregaron, bendecir a la familia pastoral, hermano Teodulo Gómez y hermana Hermelinda, que también depositaron un sobre y me lo entregaron para que yo pudiera viajar y pudiera venir comiendo cuando yo regresé a esta tierra. Ya hace tiempos, pero por algo me lo estaba poniendo el Señor esta mañana, así como las revelaciones que les he platicado, que Dios me da, también me mostraba eso y bendigo con todo mi corazón a cada uno de los que están sirviendo ahí en Casa Asamblea de Dios, los que se están esforzando, los que están pagando el precio, los que han tomado esa cruz para decirle al Señor, heme aquí. ¿Y cómo terminaron ustedes, hermanos, leyendo el capítulo 3? Que dice que al final ustedes van a ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Al final van a ver ustedes la diferencia entre el justo y el injusto. Hoy en día miramos una diferencia bien marcada. Cuando está la pandemia, muchas personas ya no quieren ni tocar la tarjeta con la que vas a pagar. Como en la farmacia donde fui, me dijo el muchacho, tú pasa la tarjeta. Ya no quiere él ni tomar la tarjeta porque tiene miedo a contagiarse. Yo le dije, mira, si tú tienes miedo, más te vas a contagiar. Mejor temerle a Dios
No tenerle miedo a Dios. Como dice la Biblia, que no le tengas miedo al que mata el cuerpo, ¿no? Sino al que tiene poder de matar el alma. Y no solo de matarla, sino que echarla al lago de fuego. A ese tenemos miedo. Y hoy en día estamos viendo la diferencia, hermanos, de que aquel que clama a Dios y aquel que clama a los ídolos. ¿Quién va a ser protegido? El que clama a Dios, el que confía en Dios, aleluya. Vamos a entrar entonces de lleno en este capítulo 3. Probablemente no se termine porque es muy profunda esta palabra. Quiero decirles que me siento un poco débil. Usted sabe que hay un proceso este día. Aleluya. Por eso cantamos el canto, dame fuerza, Señor, susténtame. Amén. En primer lugar, el capítulo 3 habla de Juan el Bautista. ¿Dónde lo encontramos? Voy a pedirle a algunos de ustedes que lean un verso. Hermano Henry, lea el verso 1. No pierdan su enfoque en cuál capítulo estamos, porque cuando hablo de versos van a estar ahí en ese capítulo. He aquí yo envío mi mensajero, cual ¿Prepara o preparará? Preparará el camino delante de mí. Allí, hasta ahí. Amén. Ahora, el otro hermano lea Mateo 11:10. Vamos a ver dónde se cumple. Porque él es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. Qué hermoso, ¿verdad? Que la palabra, cuando se cumple, dice, de él está escrito. Y ahí podemos entender que la palabra se protege, se ampara con su contexto de cumplimiento, ¿verdad? Pero algo precioso ahí además. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo en Mateo? Lea un verso antes. Lea un verso antes para ver si lo encuentra. Yo quiero que lea un verso donde usted diga Jesús. Ahí. Jesús está hablando, ¿verdad? Lo que me interesa es que usted sepa que Jesús está hablando. ¿Dónde está hablando? En Mateo 11. ¿Qué verso? 7. En el 7 nos dice que Jesús está hablando. En el 10, Jesús mismo hace la referencia del cumplimiento de Malaquías 3:1, perfecto, me gusta que estén ahí. Jesús confirma. Entonces, qué preciso que desde Malaquías Dios está diciendo, yo voy a enviar a alguien que prepare el camino. ¿Cómo preparó el camino San Juan el Bautista? Diciéndole a la gente, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era su mensaje de él, y la gente salía a arrepentirse, a bautizarse, ¿verdad? Ese proceso que llevaba Juan el Bautista. En los versos siguientes, vamos a pedirle a nuestro hermano Minor que lea el verso que sigue. Continúe leyendo el verso 1, porque hermano Henry se quedó delante de mí. Y vendrá. No. Vamos a alguien que lo ayude, otra persona que lea. Súbitamente el Señor A quien vosotros buscáis. y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros
he aquí viene a dicho Jehová de los ejércitos. Siga, siga. Y aquí vendrá. No. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Sigue. Y se sentará para reinar o limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como jabón y como plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. hasta ahí. Hasta ahí. Ahí está hablando de Jesús de Nazaret, el Mesías prometido. El Mesías que Dios había prometido a través de toda la historia está ahí también en Malaquías, desde el 1 hasta el 4. Y está hablando Dios que viene el Mesías y está hablando que viene a purificar. ¿Y quién? Hay que tomar en cuenta este pasaje de la palabra, que no hay otro, hermanos. No hay otra manera como el hombre se pueda justificar. No hay otra manera como el hombre pueda ser lavado, purificado su corazón, solo a través de quién? A través de Jesús, a través de su sangre. Cuando Jesús derrama su sangre, es a través de esa sangre preciosa que Él nos puede perdonar, nos puede purificar y así nos puede hacer aceptos delante del Padre. Hay que entender este mediodía, esto es muy importante. Hay que entender que para llegar al Padre no puedes ir directo al Padre. Y todos los que hablan de Jehová y que Jehová es Dios y que adoran a Jehová, no pueden llegar a Él. Ellos, ¿sabe dónde han llegado? Solo han llegado a los pies del fundador de esa iglesia. Hasta ahí han llegado nada más. Pero al Padre no pueden llegar. Porque al Padre solo se puede llegar por medio de Jesucristo. Nadie puede. Entonces ellos están confundidos, y que Dios tenga misericordia y quite el velo de sus ojos para que ya no sigan a ese fundador, que además de fundar esa iglesia dijo que Jesús venía en 1914 y nunca vino. Fue un error. Por eso, mira hermano, por eso es bueno que la iglesia se dé cuenta. Cuando el profeta dice algo, dice el Señor, y la profecía se cumpliere, sabrán que ha sido palabra de Dios. Pero cuando la profecía no se cumpla, ¿qué? Es falso. Es falso ese hombre, no es profeta. Y desde entonces se hubieran dado cuenta los testigos de Jehová que este varón es falso. Se hubiera deshecho esa religión, esa secta se hubiera deshecho. Pero que Dios tenga misericordia de ellos y les haga entender en sus corazones que al Padre no se puede ir si primero no es lavado por la sangre de Jesucristo. Primero el varón tiene que ser lavado por la sangre de Cristo, perdonado sus pecados, inscrito su nombre en el libro de la vida con la sangre de Jesús. Y entonces el Padre dice, pásale, ya sé que eres mi hijo. Ya lo reconoce como hijo. Estas cosas son tan importantes que el pueblo las sepa, que la gente las sepa. Y vendrá súbitamente, dice el Señor. A mí, cuando el Señor me dice esa palabra súbitamente, lo primero que me acordé es cuando Él entra al templo y empieza a tirar todo. La palabra súbita se me acopló en mi mente de esa manera. Cuando Él entra y enojado porque todos estaban vendiendo. Pero también se puede aplicar en la segunda venida del Señor, que va a ser súbita también, cuando nadie lo espere. Así que si alguien dice, no, hoy es domingo, voy a disfrutar esta semana en el mundo, voy a hacer lo que yo quiero, el fin de semana me entrego, porque a lo mejor el Señor viene el domingo. No va a venir cuando tú pienses, va a venir como ladrón en la noche, en el día menos pensado. Así que si aquel que está esperando dice, no, pues, fíjese hermano, le voy a decir una cosa. Hay gente que dice que se va a entregar al Señor
cuando haya arreglado sus problemas. He escuchado muchos comentarios. Es que la verdad tengo esta situación y cuando la arregle voy a buscar a Dios. Bueno, pues antes de que la arregles va a venir el Señor. Y te vas a quedar con tu problema y sin tu salvación. Es necesario entonces. Bueno, el capítulo 3 entonces del 1 al 4 habla tanto de Juan el Bautista como de la venida del Señor. ¿Y qué es lo que va a hacer a él? Purificar. Recuerden algo importante. Cuando el Señor habla, siempre dice él, yo hablo lo que a mí me ha dado mi Padre. Y si les doy a conocer a mi Padre. ¿Qué es lo que el Padre quiere en realidad? Quiere una alabanza pura. Quiere una ofrenda pura. Y el Señor ha venido para eso. Para purificar los corazones y que nuestra alabanza, nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestras primicias sean limpias para Dios. Y entonces serán aceptas. Vamos a leer. ¿Alguien me ayuda con el verso 5? Y vendrá a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al huérfano, a la viuda y al huérfano, y a la que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí. Dice Jehová de los ejércitos. Mientras yo leía, hermanos, el estudio sobre esta palabra, hay un rabino, estaba hablando que algunas iglesias son guaridas de demonios. Esa expresión la di. Y me llamó mucho la atención porque se refirió al verso 5. Cuando Dios dice, hermanos, Dios le está hablando al pueblo. No le está hablando a los cananeos, no le está hablando a los amorreos, a los heteos, a los jebuseos. No le está hablando a los filisteos, no le está hablando a los egipcios, no le está hablando a los babilónicos, le está hablando a su pueblo. Y Dios está hablando de hechicería dentro de su pueblo. Hace años no me lo creían cuando yo decía que alguien estaba haciendo algo para atraer a un joven. Y alguien va a decir, pues que es difícil que alguien esté haciendo hechicería dentro de una iglesia. Pero ¿qué dice él? Yo vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo. ¿Qué significa testigo? Significa que Dios va a venir y le va a decir, yo te vi. Eso es testigo. Testigo es que alguien vio. No solo le contaron. Hay algo importante en esta palabra. A Dios no le contaron lo que alguien está haciendo. Dios lo está viendo. Y por eso dice este estudiador, algunas iglesias son guaridas de demonios. Vamos a verlo de esta manera. Yo les explicaba aquel día que cristianismo se le llama a todas las religiones, a todas las iglesias, perdón. Religión cristiana se le llama a todas las iglesias, llámese católicas, mormones, pentecosteses, bautistas, adventistas, todos son iglesias cristianas. Pero entre esa religión cristiana hay muchas iglesias que son guaridas de demonios. ¿Por qué? Porque algunos están actuando, haciendo milagros que Dios no está haciendo. Donde hay ídolos, por ejemplo, están habiendo milagros que Dios no los está haciendo. Yo les explicaba el otro día cómo es que cuando un hechicero va a hacer algo, lleva un agua a esta iglesia
la pone frente a los santos, o en algunas ocasiones pasa frente a la iglesia para tener cierta vibra, para que haga efecto el hechizo que está haciendo. ¿Es guarida de demonios o no? Sí, pero no solo esta iglesia. También hay otras iglesias que están hablando de que el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no está ahí. Dios no viene a decirle que te voy a vender la rosa de Sarón. Dios no viene diciendo que te voy a vender un pedazo de la cruz. Dios no viene diciendo que te voy a partir en pedacitos los clavos que hicieron agujero en los pies del Señor y sus manos, y te voy a vender a ti un gramito de ese clavo. ¿O dice la palabra? No lo dice. ¿Y que entonces qué son? Son guaridas de demonios. Porque el demonio está obrando. Y hay milagros. Hay milagros en estas iglesias. Dios no está diciendo, mira, apóstol, parte la lanza que me traspasó y córtala en pedacitos y véndesela a las personas para que haya milagros. No lo está diciendo Dios. También les hablaba yo del otro hombre que vende botellitas de agua y que le dice, cómprala y ahí vas a tener tu milagro, pide por tu milagro. Y entonces la gente empieza a comprar, y hay muchos testimonios que dicen, yo compré el agua de TB Joshua y me sané. ¿Quién obró ahí? Hay demonios obrando, y tenemos hermanos mucha autoridad para decirlo, porque la palabra de Dios nos dice que no actúa así. La palabra de Dios no se vende, los milagros de Dios no se venden. Si a mí la palabra me dijera que los milagros se venden y que se cobra por ellos, ¿se acuerda el caso de Naamán? ¿Se acuerda que el profeta no quiso agarrar de lo que le daban? Por esa razón, yo tomo la autoridad y digo que eso no es de Dios. El que alguien esté vendiendo así no es de Dios. Y por eso es que la Biblia dice que Él viene, y viene en juicio, y Él va a ser testigo de sus hechicerías, de sus adulterios, dice la palabra del Señor. Porque también en las iglesias hay muchas personas que están así, de esa manera, como dice la palabra. Y los pastores, bien, gracias. Y los pastores, ahí está bien, hermano. Esta iglesia, escuché una frase de un pastor que decía, en esta iglesia no condenamos a nadie, pero lastimosamente la palabra sí condena. ¿Sí? Aunque ese pastorcito no condene, la palabra sí lo va a condenar al final. ¿Y qué dice la Biblia? Que al final se va a ver quién es justo y quién es injusto. La Biblia dice que al final Dios va a decir, venid benditos de mi Padre, a los justos. Y a los que no fueron justos, ¿cómo les va a decir? ¿Se acuerdan la palabra fuerte? ¿Cómo era? ¿Qué les va a decir? Oh, qué lástima. I'm sorry for you. Lo siento por ustedes. No, malditos, apartados de mí. Ahí va a ser el llanto y el crujir de dientes. Ahorita los pastores le pueden decir, ay hermano, bienvenido, siéntate como tú estés. Siéntate en casa, hermano. Esta es una iglesia que no discrimina a nadie, hermano. No se trata de discriminar, no se trata de condenar, pastorcito que escuchas. No se trata de condenar, se trata de amar. Si tú amas al prójimo, si tú amas a la persona que se va acercando a la iglesia, vas a tratar de que esa persona se aleje de lo que lo va a perder en el final. Porque ¿cómo le voy a decir a una persona yo, está bien hermano así como estás, si al final el Señor le va a decir maldito? Y también me va a decir a mí maldito por no haberlo hablado a él. También me va a decir a mí, tú también. Yo a lo mejor digo, sí, solo a él. No, también a ti, porque tú no le hablaste. Tú tenías que hablarle la palabra. Por eso Dios va a levantar a este niño, para que este niño diga, así dice el Señor. Amén. Tenemos, hermanos, que decirle al pecador que lo que está haciendo es pecado. Tenemos que decirle a él.
También Jehová ¿alguien puede leer el verso con tiro, el que sigue? ¿Sí? Hermana Reina. Porque yo, Jehová, No cambio. no cambio, porque estos hijos De Jacob de Jacob no habéis sido no sido consumidos. unidos Siga. de los días de nuestros Padres, padres. habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. No las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Hasta ahí. Y ahora después de ahí viene la otra pregunta de Dios. Cuando el pueblo dice, ¿en qué nos hemos de volver? Ahí viene la pregunta donde vamos a entrar de lleno. Antes, que el mundo debe saber, que el pueblo de Dios debe saber, si no habéis sido consumidos, es por su misericordia, es por su amor. Es por su misericordia, hermanos. ¿Cuántas personas hay en las iglesias que podrían haber sido consumidos? Recuerde, ayer le hablé de fitness, ¿no? El muchacho que ofreció fuego extraño a Dios, probablemente en los siguientes versos de lo que leímos, los sacerdotes le dijeron a sus hijos que no tomaran vino, y que no tomaran vino porque ellos ofrecían a Dios. Y los que estudian la palabra, los que dan las enseñanzas, están hablando de que probablemente este joven también pudo haber tomado vino y haber entrado al lugar santísimo y ofrecer el fuego. Pero ¿qué pasó? Fuego descendió del cielo y lo consumió. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Cuando mintieron a los apóstoles, el Espíritu Santo los mató. Y hoy, como no vemos eso, hay muchas iglesias que están haciendo lo que quieren. Hay personas que están haciendo lo que quieren y los pastores lo están dejando. Recuerden, pastores, van a dar cuenta a Dios. Vamos a dar cuenta a Dios de todo. Aleluya. Pero dice la palabra, por su misericordia no hemos sido consumidos. Dios tiene misericordia. Está esperando que nos volvamos a ver. Algo hermoso que dice la palabra. Si nos volvemos a Dios, Él se volverá a nosotros. Zoe, si nos volvemos a Dios, Él, amén, Él se volverá. Él está dispuesto. Significa que Él está dispuesto a volverse a nosotros. Si su misericordia se había nublado, si la lluvia se había detenido, si la bendición en su sembradío se había detenido, si la bendición en su trabajo se había detenido, cuando usted y yo nos volvamos a Dios, Dios se vuelve a nosotros. Y eso es hermoso porque no es rencoroso. Él no deja la puerta cerrada y decir, ya no. Pero viene un tiempo que sí va a pasar eso, ¿verdad? En el tiempo del fin, cuando Dios una al pueblo de Israel con la iglesia, ahí sí ya no va a haber esperanza. Y todavía los israelitas preguntan, ¿en qué vamos a volvernos a ti? Entonces Dios les dice, hermano Alex, lea lo que sigue. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dice, ¿en qué te hemos robado? En vuestros pies y ofrendas. Hasta ahí. Ahora entramos de lleno a lo que yo les hablaba de las finanzas. Vamos a entrar en lleno a hablar sobre este tema especial.
Recuerdan ustedes que en el texto que leyó la hermana Reina hablaba de viudas, huérfanos, jornaleros, extranjeros. Por así decirlo, la iglesia no es común que tenga jornaleros. A veces sí, ¿verdad? A veces puede tener trabajadores en una iglesia grande. También Dios está mirando cómo tratan esos trabajadores. También Dios está mirando cómo los patrones que son cristianos tratan a sus empleados. Porque hablábamos ayer de cómo un empresario tratando mal al obrero y se presenta a Dios con una ofrenda, ¿verdad? Dios no la va a aceptar. Por eso. Bueno, la iglesia debe suplir las necesidades del rebaño. ¿Cuáles son las necesidades del rebaño? En primer lugar está la familia pastoral. La familia pastoral. Sigue la viuda, el huérfano, cuidar al extranjero. Veamos, ¿alguien puede ayudarme con Santiago 1:27? Vamos a ver algo que nos dice la palabra. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Escuche cuál es. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si usted se preguntaba, hay mucha gente en la calle preguntando cuál será la verdadera religión, dicen algunos. Pues es que me confunden, dicen algunos, porque hay tantas religiones. Quien se confunde es él, porque es alguien sin entendimiento que está preguntando. Si ya les expliqué que la religión es todas las iglesias, religión cristiana es todas las iglesias, pero Santiago dice la verdadera religión. Si alguien anda preguntando por ahí cuál es la verdadera religión, Santiago 1:27 le dice que es visitar a los huérfanos, ir por ahí en la comunidad, ver un niño que se ha quedado sin padre, ver un niño que se ha quedado sin madre o sin los dos y sin ambos, ver en qué se puede ayudar. La iglesia tiene que hacer eso, ir y verlo, ver una ancianita viuda que está quedando, no las jóvenes que andan ahí de calenturientas con los muchachos, no, las que se han quedado viudas, que necesitan ayuda, como dice su palabra, en su tribulación. No vaya a ir a visitar a una viuda porque es viuda, nada más la va a ayudar y ella anda buscando su novio por ahí. No, en su tribulación, es decir, en su necesidad, va a ir a ver las necesidades. Y número más importante, personal, que el cristiano debe guardar, el que busca la verdadera religión. ¿Qué dice? Guardarse. Alguien que me ayude, porque me gusta que estén ahí en la palabra. No, el que leímos, Santiago 1:27, y guardarse sin mancha del mundo. Es lo más importante. Recuerde, no solo vaya a visitar el huérfano y ya diga, ya esa es la verdadera religión y ya soy salvo y va a andar en pecado igual. No, también tiene que guardarse de mancha. Si va a ir a dar algo al huérfano, que vaya limpio también. Porque cuando usted ayude al huérfano, lo que usted está dando al huérfano, ¿a quién se lo está dando? A Dios. Y para Dios la ofrenda debe ser limpia o sucia. Limpia. Por eso es que la palabra dice, guárdate, no vaya a haber mancha del mundo en ti. Por eso es necesario. Como hablamos con los niños ayer, todo lo que es del mundo no lo traigas a tu casa. Raquel pensaba que podía traer un objeto, un muñequito ahí entre su ropa, un ídolo, gracias a Dios. No lo traiga a su casa. Si usted tiene ropa del mundo, no la traiga a su casa. Y si tiene ropa del mundo en su casa, vaya viendo cómo la saca. Todo aquello que Dios no le agrada, sáquelo de su casa. Ese es anatema.
¿Cómo se llama? Yo les voy a preguntar porque ya se lo dije. Ahora les voy a preguntar nuevamente. ¿Cómo se llama aquello que no es de Dios en la casa de un cristiano? Anatema. Todo aquello que no es de Dios es maldición. Así que yo no voy a tener un vestido en mi casa si sabe que ese vestido solo se lo ponen las mujeres, para que vayan entendiendo. Yo no voy a tener un vestido ahí en mi closet para ponérmelo tal día, porque yo no me he visto de mujer. Igual a mujer, le voy palabra de Dios. Si la recibe, gracias a Dios. Si no la recibe, gracias a Dios. Pero al final se va a ver quién es justo y quién es injusto. Mi consejo de esta tarde, con la autoridad del Espíritu Santo: si usted tiene algo en casa que no es de Dios, vaya sacándolo, sáquelo, tírelo. Si usted tiene algo en su corazón que no es de Dios, sáquelo, vaya tirándolo. Si tiene algo en su mente que no es de Dios, sáquelo, todo. Porque Dios quiere una ofrenda. ¿Cómo quiere una ofrenda? Limpia. Santiago 1:27 dice: guárdate de mancha, que no haya mancha en tu vida. Continuamos. Jehová denuncia un robo. ¿Por qué para Jehová es un robo? Ahí vamos a hablar de esto. Cuando hay personas que cuando hablan de diezmos y ofrendas dicen: pero si eso no es ni para nosotros. Unos dicen: eso no es para nosotros, no somos cristianos. Otros dicen: mire cómo es compendenciero el humano, cómo es condicional el humano. Los que no son cristianos dicen: bueno, hablar de diezmos y ofrendas, eso es para los cristianos. Bueno, ahora vamos con los cristianos. También es condicional el cristianito y dice: eso no es para mí, eso es para la ley, eso es para los que guardaban la ley. Siempre buscan una excusa como escaparse. Pero yo le digo ahora, en esta tarde, ¿cuántos de nosotros no le damos de nuestro dinero al gobierno? ¿Habrá alguno que no le dé? Todos le damos, todos le damos al gobierno. Y el gobierno a veces hasta obligado nos quita. Cuando yo veo mi talón de pago, mi nómina, yo veo que alguien ya me quitó dinero de ahí. Yo no le autoricé quitarme dinero. ¿Y por qué cuando le vamos a dar a Dios empezamos a buscar excusas? Que eso no es para mí, eso es para los cristianos. Y los cristianos, no, eso es para la ley. ¿Qué decía la palabra de Dios ayer? Si ustedes dicen que yo soy padre, ¿por qué no me reverencian como padre? Y si usted dice que yo soy Señor, ¿por qué no aceptan mi autoridad como Señor? Y ahora el Espíritu Santo le dice esta tarde: y si ustedes reconocen que yo soy Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿por qué me están robando? ¿O acaso no se merece la ofrenda y el diezmo y la primicia el Rey de Reyes? Sí se lo merece, sea cristiano o no. ¿Quién nos hizo? Dios. Alguien que anda por ahí sonámbulo en la calle fue hecho por Dios. Hasta la persona más humilde que está ya sin su sentido, ya sin su razón, tal vez por la droga o alguna enfermedad, lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios, todo lo ha hecho Dios. Y si Dios es creador, merece reverencia. Pero si alguien pregunta: ¿pero por qué yo tengo que dar? Vamos, ¿estamos? Si alguien pregunta: ¿por qué yo tengo que dar de mi dinero? Vamos a ir a la palabra. Algunos dicen: no, es que alguien lo dio voluntario. No, vamos a ir a la palabra y vamos a estudiar todo a fondo, como yo les prometí hace días. Vamos a estudiar todo a fondo. Pero de antemano les digo
que si alguien se presenta ante un rey llevándole flores, llevándole una ofrenda, ¿por qué no se va a presentar ante Dios, que es el creador? Él es Rey de Reyes. Pero hay muchos pensamientos de las personas que luego lo vamos a ver, vamos a ir entrando en esto. Este robo trae maldición. Cuando alguien le roba a Dios, trae maldición. ¿Qué dice la palabra? Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hay maldición. Entonces, no vaya a pensar que es un pastor el que le está diciendo que vas a entrar en maldición. No, es la palabra la que le está diciendo. Veamos, ahora vamos a entrar, vamos a irnos desde el principio. ¿De dónde comienza todo esto? Vamos a ir a Génesis 14 del 18 al 20. Yo se lo voy a leer y usted escuche. Amén. ¿Todos estamos ahí? Es importante esta palabra. Yo le mandaba un mensaje a la gente que ve esta página para que esta palabra la siguiera con paciencia. Yo sé que a veces tarda porque es profunda. Hermanos, yo le digo a la gente que escucha, ¿qué prefieren? ¿Que le venga a contar de su abuelita y que termine en 20 minutos? ¿O que termine en 1 hora y le hable de la palabra de Dios? ¿Verdad? Es mejor que le hable profundamente de la palabra de Dios. Vamos a empezar a conocer desde el principio. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué le dio? De todo. ¿De alguna parte? De todo. Porque hoy hay gente que se queda con una parte, ¿no? Hay gente que cuando recibe 90,000 o 100,000 ya les duele dar la parte correspondiente. Pero Abraham, ¿qué hizo? Lo dio todo. Todo el diezmo de todo lo que había ganado. En primer lugar, entonces, estamos mirando al patriarca Abraham entregando los diezmos. Alguien, escuche bien porque vamos a hablar de todo esto. Alguien decía en los foros de discusión de la palabra, decía que el diezmo debe ser voluntario, porque Abraham lo dio voluntario. Abraham nadie se lo pidió, dice él. Bueno, es verdad. En esta palabra que estamos leyendo, Abraham, nadie le dice a Abraham, ve a la guerra, pelea contra tus enemigos y cuando traigas el botín vas a traer el 20%, el 30%, el 10%. Nadie le dijo nada. ¿Estamos de acuerdo? Nadie le dijo nada. Él decidió en su corazón traer ¿cuánto? No todo. No todo. El 10% de todo. Así sí. ¿Sí entendieron? El 10% de todo. ¿Pero fue voluntad de él o fue imposición? No. Fue voluntad de él. Él vio que fue bendecido. Bueno, continuamos. ¿Pero a quién se lo entrega? ¿Quién salió a encontrarlo? Melquisedec. ¿Sabían que Melquisedec es el mismo Señor Jesucristo o prototipo del Señor Jesucristo? Dios. Sí. Entonces se lo entrega a Dios mismo. Abraham prácticamente se lo entrega a Dios directamente. Vamos a hablar en Hebreos, habla de esto que estamos hablando. Vamos a complementar la palabra. Vamos a Hebreos 7:1. ¿Alguien me ayuda? Porque esta
Hebreos 7:1. Porque esta Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, recibió al recibir a Abraham de derrota de los reyes de Israel. hasta ahí. En Hebreos está hablando la palabra de Dios, lo que estamos viendo en el principio. ¿Cuántos años habrían transcurrido? Miles de años, ¿verdad? Y es hermoso cómo la palabra hace referencia a su contexto, se compagina para aquellos que dudan de la palabra. Algo que no quiero dejar pasar en mente de este texto que leímos en Génesis: ¿qué hace el rey Melquisedec antes de recibirlo? ¿Qué saca él? ¿Qué saca el rey? Pan y vino, alimento, alimento. ¿Qué significa el pan y vino? ¿Qué significa en el cuerpo de Cristo? El pan significa su cuerpo que es sacrificado, y el vino su sangre. Hay muchas cosas hermosas en ese texto. Pero algo también: alimenta al que diezma. Dios está alimentando al que trae el diezmo. Así que todo aquel que dé lo que considera en su corazón a Dios, Dios va a tener cuidado de su alimentación, de su sustento. Por eso es que Dios es hermoso y es proveedor. Veamos otro patriarca. Hay un patriarca más que viene. Aquí vamos a ver, mire, es tan importante y tan hermosa esta enseñanza. En primer lugar, ¿cómo fue el diezmo? ¿Voluntario o imposición? Voluntario. Ahora vamos a ver otra forma del diezmo. Veamos a Jacob y ustedes mismos me van a decir cuál fue esa forma. Génesis 28, 20 al 22. Al 22. Dijo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que ha puesto por leña, que he puesto por leña, será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. A ver, hasta ahí. Ahora vemos otra forma del diezmo. Ya hay una voluntad en Abraham, pero en Jacob, ¿qué encuentran ustedes? ¿Qué ven ustedes? Hay una palabra que define la forma del diezmo, lo que él va a dar. Les voy a decir cuál es la palabra que lo define. El 20 define la palabra en su primera. Ahí, en la primera frase nada más. En la primera frase del 20. No, ahí se pasó a la siguiente frase. Una frase nada más. Hasta ahí. Esa es la primera frase. E hizo Jacob voto. Un voto. ¿Qué significa un voto? Una promesa. Él hace una promesa. Ya diferente. Abraham no hizo promesa. Le nació de su corazón voluntariamente entregar a Dios. Jacob hace una promesa, pero antes hace una petición y le dice a Dios: Dios, si tú me ayudares en la tierra donde yo vaya y fueres conmigo y yo lograré regresar, de todo lo que tú me dieres, Tú serás mi Dios para y de todo lo que tú me dieres, ¿qué va a apartar él? Verso 22, esta piedra. la última frase. Y de todo lo que me dieres, amén. De todo. ¿Cómo dijo Abraham? De todo. El 10% de todo. Jacob, ¿cómo dice? El 10% de todo. ¿Hay dudas hasta aquí?
No hay duda. Está clara la palabra. Amén. Reitero para seguir. El primero voluntario. El segundo por voto. Voto o promesa. Bien. Guárdelo en su corazón. Ahora veamos la tercera. Veamos la tercera forma. Voy a preguntarle a los de este lado. La primera, ¿cómo fue? La segunda. Bueno, ahora vamos a ver la tercera. Vamos a ver la tercera forma del diezmo en su origen o etimología. Veamos a Jehová hablando. ¿Quién habla? Jehová. Amén. Ya no es Moisés, ni Abraham, ni Jacob, es Jehová. Vamos a ver, vamos a hablar. Vamos a leer Levítico 27, verso 1 nada más. Y de ahí vamos a leer el verso 30, 31, 32, 33 y 34. Levítico. ...27... Voy a leérselo yo, hermano, porque esto es importante que ustedes lo lean. Usted sígame ahí. Usted me dice amén cuando ya estén en esta palabra y escuche, porque es muy importante esta palabra. Todos estamos en Levítico 27. Amén. Amén. Ya perdió su punto. 27. Sí. Bien, el verso 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo. ¿Quién habló? Jehová. Bien, ahora vámonos al 30. Y el diezmo de la tierra, así de las simientes de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa delicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. No lo haga. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirarás si es bueno o malo, si lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son, ahí viene lo importante, léanlo todos. Estos son los mandamientos y órdenes que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel En el momento, ¿cuál momento? ¿Cuál momento? En el monte de Sinaí. Amén. Bueno, ya ahora vamos a encontrar la tercera. La tercera, ¿cómo es? Acaban de leer el verso 34. En el verso 34 dice qué es, cuál es la forma de... Bueno, pero dígamelo de otro... Lo acabamos de leer, papá. En el capítulo donde leímos, capítulo 27, en el verso 34 nos da cuál es la forma del diezmo ya en los labios del Creador, en los labios de Jehová. ¿Qué es? ¿Alguien lo lee, por favor? Ahí está la palabra. ¿Qué es entonces? ¿Qué es? Mandamiento. Usted lo dijo. Bueno, vamos a reiterar entonces desde el inicio. Cuando Abraham da su diezmo es voluntario. Cuando Jacob entrega su diezmo es o voto. Cuando Jehová habla en Levítico 27 ya es un mandamiento. ¿Hay dudas? ¿Podría alguien engañarlo con la palabra? No, lo está leyendo usted mismo. En Levítico 27, en el 1, nos dice que Jehová está hablando con Moisés y le está dando las palabras para el pueblo. En el verso 30, 31, 33, 33 y 34, Jehová
da la especificación de cómo se hará, y en el 34 dice que es un mandamiento. Amén. Espero que esto haya quedado claro, para que la gente no venga y le diga, ¿por qué te dicen eso? ¿Verdad? ¿Por qué haces eso? Y usted dígale, si usted se guarda la palabra en su corazón, le dice, vente, vamos. En Génesis, cuando Abraham dice que lo hizo voluntario, cuando lo hizo Jacob, lo hace como voto de promesa. Pero en Levítico 27, en el verso 30 al 34, nos está diciendo Dios mismo que es un mandamiento. Aquí, antes de continuar, vamos a diferenciar lo que es un diezmo, lo que es una primicia y lo que es una ofrenda. Lo que es un diezmo es un mandamiento donde tú vas a dar, ¿cuánto? ¿El 9, el 20, el 30? El 10%. En ofrenda tú vas a dar, como dice la palabra, cada uno dé como propuso, ¿dónde? En su corazón. Lo que hayas propuesto. Si ganaste 2,000 pesos, si quieres dar 50 pesos en una ofrenda, 40, lo que tú decidas, nadie te va a decir cuánto, lo que tú decidas. Si 1 peso, lo que tú decidas. Pero recuerde, ya vamos a ir a esa palabra. Ya vamos a ir porque vamos llenando esta palabra. Lo que Dios dice acerca de los que dan más o los que dan menos. Amén. Bien. Termina de hablar Jehová y el escritor dice, estos son los mandamientos que Jehová ordenó. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Todo esto será dedicado a Jehová. ¿Dónde está ese verso? En lo que leímos ahorita. En un verso de eso, usted lo encuentra, diga dónde. El final del 32, diga. Consagrado es dedicado a Jehová. Entonces, cuando usted traiga algo, ¿lo trae para el siervo de Dios o ha creído la palabra que dice que es consagrado a Jehová? Pero el problema hoy en día es que muchos cristianos están pensando que lo que traen es para la familia pastoral, y por eso como que les duele en su corazón. Les duele ver que el pastor esté comiendo, que se esté alimentando con lo que ellos han dado. Pero ese pensamiento es errático. Ese pensamiento puede traer maldición. Porque tiene que pensar la persona que lo que trajo es dedicado para Dios. Amén. Él hace. Vamos a ver cómo Jesús se refiere en este caso del diezmo. Mateo 23:33, porque vamos a hablar profundamente de la palabra. Mateo 23:33. 23:33. ¿Puede leerlo? Serpientes, generación de víboras. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de los condenaciones del infierno? Amén. Hasta ahí.
No leyeron el verso que yo les dije. Mateo, hermano Alex, ¿me puede ayudar? Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el molde y el camino. El camino no se puede diezmar. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, es que era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Bien, hermanos, recuerden que a mí me gusta hablar con la palabra. Siempre me gusta decirles algo basado en la palabra. Hay mucha gente que está diciendo que el diezmo era para la ley pasada, que ya ahora ya no hay ley. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Por qué les dice a ellos hipócritas? Porque miren, los fariseos estaban ofreciendo diezmo a Dios, pero estaban siendo injustos. No estaban teniendo misericordia. ¿Recuerda usted cuando el Señor les dice en el día de reposo, cuando Él sana a alguien y ellos se enojan? Dice, hipócritas, si ustedes ven un buey de ustedes van y lo sacan. Pero cuando es del pobre, ustedes no dicen, vamos a sacarlo. Siempre había una actitud hacia el mal, hacia la injusticia. Dios aquí lo que está diciendo a ellos, que no sean injustos, que no sean inmisericordios. Le está pidiendo Dios 3 cosas que tienen que ir de la mano con el diezmo y la ofrenda y la primicia. ¿Qué hablamos hace un momento de ir a visitar al huérfano? Que si tú vas manchado, con mancha de pecado, no te sirve de nada que vayas a visitar al huérfano. Igual Jesús mismo, ya en labios de Jesús, les está diciendo a los fariseos, hipócritas. Lo que Jesús quiere decirles es, si ustedes van a diezmar, está bien, pero antes tienen que haber hecho 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas que Jesús pide ahí? Vamos, ayúdenme. Yo ya lo sé, pero quiero ver si usted está entendiendo la palabra. No, allí yo no hablo lo que usted piensa. Lea. Amén. Justicia, la fe. ¿Cuántas son? 3. Si usted no lleva esas 3 cosas, pues no vaya a diezmar. Porque yo le digo, aquella persona que pelea con lo del diezmo, Dios no quiere tu diezmo. Aquel que pelea, que por qué dan diezmo, que porque Dios no quiere tu diezmo. Si eres injusto, no es válido. Si eres sin misericordia, no es válido. Si no tienes, ¿qué más? Fidelidad. Si no eres fiel a Dios, no es válido el diezmo. Entonces ya no pelee para el que pelea, ¿no? Si pelea por eso, ya no pelee, porque Dios no le va a aceptar tu diezmo. Para continuar, el diezmo es válido si la persona es injusta, inmisericordia y infiel. No, pero pensaron mucho para responderlo. Voy a detenerme otra vez en esto. Si la persona es infiel con Dios, si la persona no tiene misericordia con su prójimo, si la persona no tiene justicia en su corazón, no es justo, su diezmo, su ofrenda, su primicia, Dios no la recibe. ¿Claro? Ah, sí. Podría ser, qué bueno que lo dijo, hermano. Podría recibirle al pastor, porque el pastor quiere más dinero. ¿Verdad? Los pastores que aman el dinero, que son avaricientos. Lo hace. Algunos lo hacen y diría, no te preocupes, hermano, tráelo. ¿Cuánto es? Ah, son 10,000, hermano. Ay, hermano, bendecido eres. Pero ¿qué dice la palabra? Que esa bendición que da este pastor lleva maldición. Vamos a continuar. Ahora voy a preguntarles qué palabra encontramos en el libro que estamos estudiando. Dice la Biblia en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al
Al alfolí. Entonces, la persona, hay que entender esto. Vamos a ir a fondo en esto, porque yo les prometí que esta palabra iba a ser profunda, muy a fondo, para que la gente que tiene dudas se despejen todas dudas. ¿Qué es alfolí? En la palabra original aparece la palabra otzar, que significa depósito. Yo quiero aclararle esto, porque vamos a continuar hablando de esto. Quizás no vamos a terminar hoy esta tercera parte del libro, porque es muy profunda, pero voy a explicarle algo. En muchas iglesias, y si nosotros lo estamos haciendo mal, lo vamos a cambiar, porque cuando nosotros llegamos a la palabra, ¿es para cambiar o para seguir igual? Para cambiar. Bien, la palabra hebrea que se encuentra en vez de alfolí es otzar, que significa depósito, almacén, granero. Yo le voy a preguntar esta tarde a usted que está presencial y a los que vayan a escuchar este video o estén escuchando. ¿Significa la palabra otzar tesorero? ¿Significa fiscal? No. Y muchas iglesias tienen un tesorero. Y aparece la palabra, no aparece. Por eso le digo que cuando estudiamos la palabra, el Señor va abriendo nuestros ojos. Y si lo abre, es para que nosotros hagamos las cosas conforme a como Él quiere. Voy a reiterarlo. La palabra alfolí en el idioma original etimológicamente viene la palabra otzar. Significa depósito, almacén o granero o tesoro, pero no tesorero. ¿Cuál es la diferencia entre tesoro y tesorero? Alguien que me ayude. Tesoro es algo que está guardado ahí. el tesorero, algo que es algo que recibe. ¿Sí? Podríamos decir que tesorero es el que guarda el tesoro. Y que tesoro es algo que está guardado, por ejemplo, en un baúl, que tiene sus joyas preciosas, es un tesoro. Pero no significa tesorero. Pero las iglesias hoy en día han puesto sus tesoreros. Pero vamos a ir a la palabra por qué esto no es aplicable. Porque vamos a ir estudiando. Ahora, la palabra otzar viene de otra palabra. Atzar, nomás le cambia la A. El original de donde sacaron otzar es atzar y significa, escuché lo que significa, almacenar, atesorar o mayordomo. De esa palabra viene la palabra otzar. Bueno, ya vamos a ir despejando dudas. Vamos a checar Deuteronomio 16:17. Algo ahí. (16-17) dice: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Es la bendición que tú traerás a la casa de Dios, es conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Eso que implica que si tú no tienes nada, no vas a traer nada, ¿verdad? Si no hay bendición, ¿qué vas a traer? Nada. Y el pastor no te puede imponer y decir, tienes que traer algo. No, porque es conforme a Dios te haya bendecido. Segunda de Crónicas 31:5. dice: y cuando este edicto
fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia, ¿qué más? Diezmos de todas las cosas. ¿Verdad que la palabra, su contexto no pierde su sentido? Sigue diciendo el diezmo de qué? De todas las cosas. En Deuteronomio 16:17 seguimos viendo cómo el pueblo de Israel sigue practicando la ofrenda, diezmos y primicias. En el libro de Segunda de Crónicas miramos también cómo siguen practicando, no se pierde. Vamos a ver en Nehemías 10:37 también. Nehemías 10:37. Que trae, ¿lo ves? Puede leerlo. Que traeremos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes y a las cámaras. Sí, cámara. ¿Hasta ahí o sigue? Y de las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Amén. Entonces ahí hay algo que es importante ir leyendo para que esta enseñanza vaya cobrando su sentido en su vida, en su corazón. En el tiempo de Nehemías, el pueblo sigue honrando a Dios con sus bienes, cosa que en Malaquías no se estaba haciendo. En Malaquías, ¿qué es lo que está denunciando Dios? Robando, ¿no? Un robo está denunciando. Pero vemos cómo en Deuteronomio, en Segunda de Crónicas, en Nehemías, la gente está dando con alegría. Y algo importante es, ¿para quién era el diezmo? ¿Qué menciona ahí? Para los levitas. ¿Quiénes iban a administrar esos tesoros? Los levitas, ellos, los sacerdotes. Sí, el de la tribu de Leví están todos los levitas, los cantores, los sacerdotes, todos están ahí. ¿Quiénes iban a administrar los fondos? Los levitas. Aquí es importante que la iglesia sepa que no hay una persona fuera del sacerdocio administrando los fondos de Dios, la herencia de Dios, las cosas consagradas a Dios. ¿Sí lo vamos entendiendo? No hay una persona de la congregación administrando los fondos. ¿Quién lo administra? Los levitas. Eso es bueno entenderlo. Todavía vamos a llegar a muchos textos más, pero por hoy ya no tengo ni fuerzas en mi voz. Vamos a dejar, es muy profunda esta palabra. Todavía vamos a la mitad solo de este capítulo 3. Siguiente subtema que tenemos de este capítulo 3 es administración de la economía en la iglesia primitiva. También vamos a estar hablando en la próxima sesión de los pastores que se han hecho millonarios. Vamos a ver las fortunas que tienen ellos a causa o a costo del evangelio, a costo de recibir nada más. Si estas personas hicieran lo que la Biblia dice de los huérfanos, de las viudas, no tuvieran todos esos millones. ¿Sí entendemos? Vamos a hablar de eso el lunes, porque nos toca el lunes, vamos a hablar el lunes. Sí, hoy terminamos esto y nos quedamos en el 3. Seguimos en el 3, no terminamos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es importante esto? Porque
de aquí, la iglesia que tiene dudas sobre cómo se administra, sobre si se debe dar el diezmo o no, todo esto lo está despejando. Yo invito a las personas que vean este video y el próximo, porque es de suma importancia. Dios me lo bendiga.